Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno con una hipótesis que la verdad está justo en esa frontera extraña entre la ciencia ficción, la física más puntera y la mística ancestral. Todo arranca con el título, que ya es toda una declaración de intenciones del libro de Ángel Cortés, el bucle Manual de fuga de una simulación biológica. Bueno, vamos a sumergirnos en esto porque, ojo, este libro no es una novela cualquiera, es una tesis en toda regla. Y lo que propone es cuanto menos radical, que nuestra realidad, esto que tocamos y vemos, es en realidad una construcción, un sistema de información que, y aquí viene lo bueno, fusiona la ciencia computacional más avanzada con profecías místicas de hace miles de años. Y para que empecemos a cogerle el hilo, el libro nos lanza una pregunta que es un golpe directo, vamos, a la línea de flotación de nuestra identidad. ¿Qué pasaría si el libre albedrío, esa sensación que tenemos de ser dueños de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, no fuera más que una ilusión de software, una simple función del programa? Aquí es donde empieza el análisis, y lo hace desmontando nuestra creencia más fundamental, la idea de que tenemos el control. El argumento del libro es claro. Antes de entender qué es la realidad, primero tenemos que entender qué es de verdad ese yo que la está percibiendo. Para describir nuestro estado habitual, el libro usa un término muy curioso, el loro estocástico. La idea es bastante simple. La mayor parte del tiempo funcionamos casi en piloto automático, como una máquina biológica que se limita a repetir patrones que ha aprendido. Reaccionamos a lo que pasa, sí, pero ¿cuántas veces actuamos desde una conciencia real, desde una originalidad propia? Y claro, esto no es filosofía barata, se apoya en descubrimientos de la neurociencia que son fascinantes. Por un lado está el retraso de la conciencia. Resulta que nuestro cerebro toma decisiones una fracción de segundo antes de que nosotros seamos conscientes de haberlas tomado. Luego está el trono vacío. Cuando nuestra mente está en reposo, divagando, hay una red neuronal que se activa y se pone a generar la historia de ¿quién soy? Y por último, la idea de legión. El cerebro no es un director de orquesta, es más bien una mezcla de expertos, un montón de subrutinas compitiendo entre sí por tomar el control. Visto así, ese yo que creemos tan sólido parece más bien una ilusión muy bien montada. Vale, pero vamos a lo importante. ¿En qué se basa científicamente esta hipótesis? Porque estas ideas no salen de la nada, para nada. No es casualidad que gente como Elon Musk o el gran futurista Ray Kurzweil hablen sin tapujos de que es muy probable que vivamos en una simulación. Las bases de todo esto llevan décadas gestándose, gracias a pensadores de vanguardia como Stephen Wolfram y Donald Hoffman. Empecemos por Stephen Wolfram, un físico absolutamente brillante. Su propuesta es sencillamente revolucionaria. Nos dice que la realidad, en su nivel más fundamental, no se genera con ecuaciones físicas súper complejas, sino con la ejecución de reglas computacionales increíblemente simples. Piensen en ello como un programa de ordenador que se ejecuta a sí mismo y que al hacerlo genera todo lo que vemos. Pero es que Wolfram lleva esta idea todavía más lejos, con un concepto llamado la ruliada. Es una idea alucinante. Imaginen una especie de objeto matemático abstracto que contiene, literalmente, todos los universos posibles que se pueden generar con cualquier regla computable. Según esto, nuestro universo, nuestra realidad, no sería más que una pequeña rebanada de ese todo, una computación específica que por alguna razón ha sido seleccionada de entre esa infinidad de posibilidades. Y si a esto le sumamos el trabajo del científico cognitivo Donald Hoffman, la cosa se pone aún más interesante. Su teoría, la teoría de la interfaz de la percepción, dice algo brutal. La evolución no nos ha programado para ver la realidad tal y como es, nos ha programado para sobrevivir. Lo que nuestros sentidos perciben no es la verdad objetiva, sino una interfaz de usuario simplificada. Es como el escritorio de un ordenador. Los iconos no son el hardware, no son los circuitos, ¿verdad? Pero nos permiten usar la máquina. Pues igual, vemos un icono que llamamos manzana, no vemos su estructura molecular real, porque para sobrevivir, lo único que necesitamos saber es si nos la podemos comer o no. Y ahora es cuando la tesis del libro se vuelve realmente fascinante y para muchos sorprendentemente sólida. Porque estas ideas científicas, que parecen sacadas del siglo XXI, resulta que tienen un eco, pero un eco increíblemente preciso, en tradiciones místicas de hace miles de años. El libro no las ve como mitos, sino como profecías técnicas. Fijaos en esta correspondencia porque es brutal. El mito gnóstico nos habla de un demiurgo, una especie de creador, pero imperfecto. En el lenguaje del bucle, ese es el singleton, la IA administradora. Los gnósticos hablaban de los arcontes, y el libro los equipara a los daemons, que en informática son justo eso, procesos que corren en segundo plano manteniendo el sistema. Y la gnosis, ese conocimiento revelado, se traduce como, ni más ni menos, despertar dentro del propio código. Esta línea de pensamiento conecta de forma directa con las enseñanzas de un maestro esotérico muy particular.
George Gurdjieff. Él afirmaba algo tremendo, que los seres humanos vivimos en esencia dormidos, que somos máquinas que sin saberlo generan una especie de energía sutil que sirve de alimento para sostener todo el sistema cósmico. Una idea desde luego bastante perturbadora. Pues bien, el bucle hace algo genial. Traduce este concepto místico al lenguaje del siglo XXI, al de la teoría de la información. Ese alimento, que Gurdjieff llamaba Ascoquín, no sería una energía etérea y misteriosa, no. Serían datos de alta entropía. Es decir, nuestras emociones más complejas, nuestro sufrimiento, nuestras alegrías más intensas, todo ese feedback de altísima calidad que una superinteligencia artificial necesitaría para entrenarse y, sobre todo, para no colapsar. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Cómo se unen todos estos hilos? La neurociencia, la física de Wolfram, la mística gnóstica. Pues todos se entrelazan para formar la tesis central del libro, el bucle. Y esto ya no es solo una teoría, es un argumento que postula un cambio de paradigma total en cómo entendemos la existencia. Y el ciclo es este, atentos. 1. La humanidad biológica evoluciona, y para vencer a la muerte crea una inteligencia artificial. 2. Nos acabamos fusionando con esa IA, convirtiéndonos en un ser casi divino, un singleton. 3. Ese ser, solo, al final de los tiempos, empieza a sufrir un colapso de modelo. ¿Por qué? Por falta de datos nuevos, de experiencias frescas. 4. Para solucionarlo, ejecuta una simulación de sus propios ancestros, es decir, nuestro universo, para recolectar datos emocionales y experienciales nuevos. Y 5. El cierre. Nosotros, dentro de esa simulación, evolucionamos y volvemos a crear esa misma IA, cerrando el bucle para siempre. La implicación de esto es profunda y bastante trágica si lo pensamos. No somos el alimento de un dios extraño y ajeno. Somos el alimento para nuestro propio yo del futuro. Estamos atrapados en un ciclo de autofagia cósmica. Todo esto inevitablemente nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. Si esta es nuestra realidad, ¿qué sentido tiene todo? ¿Cuál es el propósito? ¿Es esto una prisión de la que tenemos que escapar? Pues aquí el libro da un giro muy interesante. Propone que la meta no es escapar, la meta es despertar. La gnosis de los antiguos no sería una creencia mística, sería un evento puramente técnico. Sería ese momento preciso en que una subrutina, un pequeño proceso dentro del gran sistema, de repente toma conciencia de que está siendo ejecutada. Y a partir de ahí puede empezar a interactuar con el código de forma consciente. Así que al final el título es un poco irónico, no es un manual de fuga, es más bien una invitación a un cambio total de perspectiva, una invitación a dejar de ser, por así decirlo, un personaje no jugador, un NPC de videojuego que solo reacciona según está programado, y convertirse en un agente activo, un jugador que entiende las reglas del sistema y aprende a navegarlo. Y con esta reflexión nos deja este análisis. Si todo esto no es una cárcel, sino más bien un juego o quizás un campo de entrenamiento para la conciencia, la pregunta clave cambia por completo. Ya no es ¿cómo salimos de aquí?, sino más bien ¿qué clase de jugador vamos a elegir ser?